Bueno, soy Jessica Mota, estudiante de la materia Historia del Arte en Colombia, estudiante de Psicología de séptimo semestre y a continuación les mostraré un trabajo sobre la obra de Mario Paso y cómo ésta se conecta con el contexto colombiano. Bueno, entonces este trabajo tiene principalmente tres objetivos. El primero es analizar el concepto de memoria representado en las obras del artista Mario Paso entre los años 1992 y 2003. Como segundo objetivo tenemos el hacer un análisis entre los acontecimientos sociales, políticos y climáticos sucedidos en Colombia y la obra de Mario Paso. Y por último, pretendemos relacionar la obra de Mario Paso con los planteamientos hechos por Sánchez 2010. Bueno, en primer lugar tenemos que Mario Paso es un artista nacido en 1969 en Chile. Es egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano del programa de Bellas Artes. Él es, por así decirlo, una persona expulsada de Chile. Él decide salir de Chile debido a la situación política de ese momento y venir aquí a Colombia. Actualmente vive y trabaja pues en Bogotá y es profesor de la Universidad Nacional. Bueno, teniendo en cuenta los planteamientos de Marín, se puede decir que la obra de Opaso indaga principalmente por la política. Se puede decir que en la obra de Opaso se dan muchos rasgos de oposición contrahegemónica y de resistencia a través del performance, la instalación, el video y la fotografía. También podríamos decir que Opaso realiza una resistencia a la forma de arte actual, por así decirlo, porque utiliza medios y materiales de representación poco comunes. La obra de Opaso en su totalidad hace referencia, se puede decir que hace referencia a lo portable, es decir, entre menos elementos tenga la obra, mejor. Esto también hace, por así decirlo, una crítica y una alusión a la sociedad actual, en la que lo portable es, por así decirlo, muy importante. O sea, ahora no se necesitan cosas como tan duraderas, sino cosas que puedan ser recogidas, puedan ser llevadas a cualquier sitio, por así decirlo. Igualmente se puede decir que el viaje es un elemento presente en sus obras, vincula mucho el tema del nomadismo, la expulsión y la memoria. Esto lo podríamos vincular a su propia situación como refugiado en Colombia, por así decirlo, después de salir de su país natal, Chile. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a presentar una serie de exposiciones, en qué años se hicieron y hacer un breve análisis de lo que estaba sucediendo en Colombia en ese momento. Bueno, primero está la exposición Proyecto para Suicidarme. Es una instalación de 1992. Entonces tenemos que Proyecto para Suicidarme es como la proyección, consta en primer lugar de la proyección de un poema de Mario Benedetti, en la que habla como de una despedida, en primer lugar. Luego vemos un proyector, un pequeño televisor conectado a un avión inflable, y se puede decir que hace la alegoría de cómo esta conexión es lo que mantiene, por así decir, el avión
flotando, por así decirlo. Entonces, podríamos decir que el proyecto para suicidarme mantiene como intenta contener esa expresión de la conexión de la máquina-prótesis, por así decirlo, como la estrategia de salvación del humano. Aquí el autor también dice mucho como de qué manera el ser humano construye una realidad para sobrevivir de acuerdo a ella, ya no para vivir, sino para sobrevivir sumergido en ella, porque no es capaz de vivir en lo real. Entonces, ¿cómo es un desprendimiento de la naturaleza y algo que nos rapta, pero siendo esto más antinatural, para buscar vivir en la eternidad, o sea, fuera de la realidad? ¿Cómo buscamos que una realidad alterna nos contenga de esa realidad que no podemos aceptar? Bueno, entonces, como alusión a esto, ¿qué estaba pasando en Colombia en 1992? Entonces, haciendo una indagación bibliográfica, me encuentro con que en 1992 estamos pasando por la crisis del fenómeno del Niño, y está que el gobierno nacional decreta el razonamiento de energía el 2 de marzo de 1992, lo cual consistía en dejar sin luz de manera intermitente partes de Colombia, por no decir todo Colombia, para garantizar una disminución de la demanda de energía. En este año también se da la hora Gaviria, en la que, pues como ya sabemos, se le roban una hora al día, en la que el día ya no empieza desde las 7 de la mañana, sino desde las 6 de la mañana, para hacer también un ahorro de energía. Como ya sabemos, este corte de energía y esta falta de energía debido a la situación del fenómeno del Niño trae muchos problemas económicos y una alteración completa en la cotidianidad de los colombianos, de manera en la que hace al ser humano tal vez sentir o darse cuenta de esa dependencia que tiene hacia lo electrónico. O sea, podríamos decir que en este tiempo era un periodo en el que estaba el boom del auge tecnológico, ya estábamos reemplazando mano de obra obrera por máquinas, y tenemos que darnos cuenta de que tenemos una dependencia de las máquinas, por así decirlo. Entonces se podría decir que la obra de Mario Paso está muy ligada a los acontecimientos en cada época. Bueno, la siguiente que vamos a ver es Magdalena Llora. Es una instalación en 1996. Esta consta de un salón, es un salón amplio, por así decirlo, y luces que simulan como el río Magdalena, pero estas luces son rojas. Hay una cama, hay por así decirlo, como un mueble en el que se guardan las cosas, como simulando el contexto de un cuarto, por así decirlo. Hay un letrero en la pared que dice: estoy en el supermercado, no me demoro, mientras tanto juega con el perro. O sea, es como la simulación del cuarto de un pescador. Son un conjunto de objetos que hacen un escenario conmemorativo. Hay un televisor que se asoma por una ventana y muestra la imagen del río que muere lento y lleno de espuma. El río también muere de contaminación, y dos letreros dicen: Magdalena llora y Magdalena duerme. El primero está sobre una cama y el segundo está sobre una caja de madera.
Entonces en esta narración se hace al río como un ser, como un sujeto, y lo que pretende hacer al espectador es sentirse como, por así decirlo, estar en el contexto de ese pescador que probablemente vive ahí, que la realidad del día a día es ese río y cómo depende de ese río para vivir, por así decirlo. Entonces, podríamos también, o sea, teniendo en cuenta los acontecimientos pasados en este tiempo, podríamos decir que esta obra es un trabajo de alguien a quien le interesan los problemas ecológicos y políticos del país. Sin embargo, podemos decir que Opaso se refugia como en acciones, por así decirlo, sí de resistencia, pero son acciones repetitivas como atadas a la micropolítica, por así decirlo, o sea, no hacen una oposición firme o clara o como, por así decirlo, ya marcada hacia la política del país, sino que es una forma de micropolítica a través del arte. Entonces, o sea, podemos tener en cuenta que en este momento en Colombia está el expresidente Ernesto Samper en este momento en pues, la presidencia. Y está ya el problema del proceso 8000 en el que se descubre que los narcotraficantes han financiado parte de su campaña. O sea, en este momento se puede decir que el Magdalena Medio está lleno de guerrilla y de las FARC, porque estamos en este momento político en el que la guerrilla se vuelve más fuerte, la guerrilla sí se vuelve más fuerte, hay más capturados, hay más secuestrados, hay más cultivo de marihuana, de cocaína y de droga. Podríamos decir que entonces la obra de Opaso es una alusión a esta muerte simbólica del Magdalena, por así decirlo, a cómo, o sea, además de la forestación que implican estos campos ilícitos, de todos los muertos que se encontraban en el río en esta época, pues por actos de las FARC, estamos viendo cómo ecológica y políticamente muere una parte de Colombia, el Gran Magdalena, que asimismo es una parte esencial para el abastecimiento del país. Entonces nos podemos como que refugiar o volver con esta exposición de Mario Opaso como si fuéramos ese pescador, el pescador que vive quizá en el cuarto que él quiere exponer, y cómo se sentiría al ver que su río, el que le da de comer, es el que está muriendo, y que asimismo está, por así decirlo, como atosigado de este problema político en el país. Bueno, la siguiente exposición es la de los fusilamientos del 11 de septiembre. Es una instalación hecha en 1996. Esta exposición se hizo en el sótano del Museo del Arte en La Tertulia, en Cali, y se construyó una muralla de 5 metros de ancho por 2 metros de 50 de alto. Este muro está ubicado de manera diagonal, enfrente pues al muro original del espacio, y parece ser una proyección de una pared en la cual se talla un rectángulo de las mismas dimensiones de una muralla. En la parte de atrás está la pintura de Goya, una pintura de Goya que ahora procederemos a mostrar. Y